Bienvenidos al tercer episodio del podcast Prisma. Hoy queríamos hablarles un poquito sobre lo que es el autocuidado del artista. Básicamente cómo evitar quemarse a la hora de crear, cómo conseguir inspiración y cómo seguir estando en ese estado para poder seguir creando y que las cosas fluyan. El día de hoy vamos a darles un par de tips para que puedan cuidarse como artistas a la hora de crear. Y uno de los primeros tips que quería tocar era que puedan crear sin evaluarse. O sea, aprendamos a separar primero lo que es la evaluación de la creación. El análisis viene después, porque si unimos ambas pueden llegar a pasar cosas como un bloqueo creativo, como un bajón o simplemente ganas de no crear porque ya estamos analizando lo que todavía no construimos. Algo que se suele decir a la hora de escribir con todo eso es que hay que dejar al editor del lado de afuera, lo cual a mí me cuesta un montón porque yo soy editora dentro de una agencia editorial, pero yo lo que trato es de ese lado de mi ser, lo tengo que sacar mientras escribo porque si no yo estoy en cada párrafo que escribo pensando en esta línea en realidad después la tendría que cambiar porque más tarde seguramente cuando agregue esto ya no va a servir tanto y en realidad esta palabra no me encanta pero ahora no se me ocurre otra. No. Hay que escribir, hay que crear, hay que hacer en el momento de hacer, hay que disfrutar el hacer y después invitar a nuestro yo editor, nuestro yo corrector, nuestro yo analítico y permitirle aportar lo que tenga, porque si no terminamos frenándonos en vez de incentivándonos a seguir haciendo o de disfrutar el proceso. Y ahí, ¿cómo haces? ¿Te dejas unas notitas guardadas? ¿Te dejas algo, algún asterisco como para decir esto después lo tengo que cambiar y eso o no? Sí. Sí, sí, bien, bien, sí bien. Soy un poco neurótica, sí, eso lo hago. Bien, sí, yo también. Por ahí en edición, si tengo que algo que cambiar, o lo hago ahora, tipo si estoy en esa parte, lo cambio en edición, o sea, en la fotografía, o lo marco con un, me sale keyframe, no, con un romo, con un marcador. Lo voy dejando ahí en la línea de tiempo y yo ya sé que después lo marco con un color específico, cosa que si avanzo, yo ya sé que lo que está en color violeta, por ejemplo, es lo que tengo que cambiar, mejorar o darle una vuelta de tuerca para que se pueda unir a lo otro que ya había creado. Yo antes lo que hacía era marcar el texto, ahora me dejo notas nomás, pero antes marcaba con verde lo que iba bien, sí. Con naranja lo que se podía mejorar y con rojo lo que claramente después tenía que modificar. Después era el resaltado de el meme de todo resaltado, Sí, bueno, era sí, eso. sí. Bueno, pero son cuestiones eso, de dejar puntitos, pero para dejarlo para después, no claro, centrar no, por eso, toda no, la energía en no eso. meterte en el momento de corrección, porque justamente eso ya era demasiado también. Claro. Sino tipo dejarte una nota, o sea, está bien que en el momento veas lo que tal vez no está del todo como querés, pero no es el momento para cambiarlo. Claro, tal cual. Es el momento de avanzar. No hay que abocar toda la energía ahí porque te termina consumiendo y va a pasar justamente lo que dijimos al inicio, un bloqueo o una desmotivación. Otra cosa que me parece que está bueno tener en cuenta es que hoy en día tenemos un exceso de media, un exceso de cosas, un exceso de acceso a las cosas que queremos consumir, lo cual está buenísimo, pero también lo que termina generando es una saturación. El humano no está preparado para recibir tanta información de manera constante, sobre todo si somos personas que tendemos mucho a usar el teléfono, a estar en la computadora todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa con esto? No es tanto una crítica al consumo, sino más una invitación a ser selectivo con lo que consumimos. Porque tal vez a veces consumimos cosas que ni siquiera nos dan diversión, ni siquiera nos dan entretenimiento real y terminamos en un loop de consumo que solamente satura. Filtremos un poco y también pensemos un poco en el consumo en relación a cuánto creamos. Porque a veces terminamos consumiendo demasiado y creando muy poco. Entonces, tratar de equilibrar un poco más esa balanza y de que el consumo que no es sea para retroalimentar la fuente de la que sigue saliendo toda esa creatividad, ese flujo creativo. Sí, coincido completamente. Y si de flujos creativos hablamos, el crear sin culpa es otro de las cosas muy importantes y que sumo a lo que dijo Natalia, porque el mirar películas, el inspirarse de otras fotografías, de otros fotógrafos, el indagar en Pinterest, el sacarle captura de pantalla a algo y guardarlo en tu celular como tenerlo de inspiración, va a ayudar muchísimo a ese consumo para la creatividad. No es simplemente robar o copiarse de una persona, es simplemente inspirarse. Tratar de buscar un referente para moldear la idea que tenés, tanto para tu creación o como para un cliente. También otra cosa es permitirte crear sin la necesidad de que después vaya a mostrarse. Volvemos a esto de que los medios, todo es crear contenido, pero también no todo es necesariamente
un objetivo de que llegue a alguien. A veces simplemente es hacerlo para uno y después evaluar si realmente lo queremos mostrar. Porque si no también se vuelve otra forma de ponernos presión. Muchas veces pasa que llegan autores con su primera novela y la quieren publicar dentro de la agencia en donde trabajo. Y lo que termina pasando es que muchas veces ni siquiera a ellos les gusta tanto esa novela o pasó mucho tiempo y la quieren publicar porque sí. Y no está mal querer tenerlo publicado. No quiero que se malinterprete desde un lugar de que no es que esté bien o mal subir ese video o publicar esa novela o querer filmar ese primer guión, sino que a veces está bueno tener criterio, no porque sea mejor o peor, sino de decidir uno mismo qué ideas queremos realmente llevar a cabo después o queremos enseñarle a la gente. Tal cual. Porque pasan dos cosas, o terminamos publicando cualquier cosa por publicar, lo cual a veces termina siendo desgastante porque pusimos mucha energía en ideas que después ni siquiera nos terminan de llenar, o por el otro lado, terminamos con proyectos que nos volvemos locos tratando de hacerlos porque decimos, claro, esto después lo voy a mostrar, esto después lo voy a publicar. Entonces, tiene que ser perfecto, tiene que estar lindo, tiene que estar en la mejor versión. Esto que escribo no es lo que quiero mostrarle a la gente. Y a veces eso mismo terminamos haciendo con un montón de expectativa y terminamos haciendo con peso extra encima de los hombros. Puede ser algo que si lo hacíamos sin pensar en eso, fluía de otra manera y que después, al evaluar y pensar si queríamos mostrarlo, terminamos modificando un poco o terminamos puliendo para que llegue a ese estado sin toda esa presión, sin toda esa situación horrible de, claro, como ya estás con la persona mirándote encima, arriba del hombro. Ya estás prejuzgando algo que ni siquiera lo publicaste, que si lo vas a publicar, bueno, ya tenés ojos encima de que, che, ¿qué dirán? Y ya estás metiéndote presión. Todavía ni siquiera tenés tu propia mirada sobre lo que hiciste, todavía ni siquiera tenés tu propia opinión formada sobre tu obra y ya estás pensando en la opinión ajena. Genuinamente crear tiene que ser divertido. No digo todo el tiempo, es bastante sufrido el proceso a veces. No se puede evitar la parte de pasarla mal, pero lo que sí se puede es tratarse amablemente durante ese proceso. Es muy distinto cómo procesamos la voz interna a la hora de crear, entonces también intentar moldear esa voz para que tenga un tono más amable, un tono más empático, un tono más lúdico incluso, más de divertirte, jugar, probar, experimentar. Cambia mucho cómo vivís el proceso. Tal cual. Sacarse la validación externa es un punto muy clave y que todos deberían pasar porque si no volvemos a lo mismo. Te quedas con una presión que la verdad no te pertenece porque estás creando en realidad para vos, no para el resto. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo el canal de YouTube es algo completamente mío y tengo lo que yo quiero subir ahí, lo que quiero publicar. Por ejemplo, los videos de la montaña me encantan y me fascinan un montón. No lo creé como para decir, mirá, esto lo voy a publicar por el resto, esto lo voy a publicar por el cliente, por una validación externa. Así que eso es sumamente importante el poder separarlo. Incluso también otra mirada que le estoy dando últimamente a mis videos es documentarlos para tenerlo en mi vida como recuerdos. Salida con amigos a la montaña, filmamos cómo fue ese video, cómo fue ese recuerdo e incluso para el día de mañana. Si el día de mañana formo una familia, mis hijos van a decir, vamos a ver los videos de papá de cuando fue a Ushuaia. Vamos a ver los videos del abuelo de cuando fue. Y eso es otra mirada que te da el hacerlo por uno mismo y es otro tipo de amor que le das a tus creaciones. Y hablando de bloqueos, ¿qué haces, Nat, a la hora de escribir y sentís que algo no te sale, que te sentís como trabada? Bueno, algo que suelo decir mucho cuando doy clase a mis alumnos, sobre todo porque también lo aplico yo, es que si hay alguna escena que no está funcionando, que no estás macheando energía, que no la estás vibeando, es cambiar el punto de vista o cambiar la locación. Aplica también a guiones. Si vos, por ejemplo, estás escribiendo algo y por algún motivo no está resultando interesante, se está volviendo lento, el ritmo no te cuadra, moverlo de lugar puede ser que potencie un montón lo que está pasando, puede ser que te cambie la atmósfera, puede ser que genere más urgencia o más calma. Y lo mismo también con cambiar el punto de vista si tenés distintos narradores. Bien. Puede ser que no sea el personaje que tiene que contar lo que está pasando en ese momento. Que alguien más tenga un punto de vista más interesante o que pueda jugar con algún ocultamiento de información. Ok. Sería como más o menos, sí, salir de esa zona de confort en donde estás trabado y moverte a otro punto, cambiar de diálogos, de perspectiva. Bien. ¿Hay algún equivalente con lo que vos haces? Sí, algo que me pasa muy seguido es las voces en off. Hay algo que no grabé en la locación, hay alguna información o algo que quiero acotar y me doy cuenta cuando ya estoy sentado en mi casa, cuando ya volví de viaje, cuando terminé de filmar y me resulta difícil volver a grabarlo, voz en off. Es como que antes me bloqueaba y sentía que tenía que volver a salir o tenía que obviar esa información y después dije, no, o sea, le puedo dar una vuelta de tuerca,
tengo la voz en off. Y eso, hasta que aprendí que era una herramienta más, me terminaba frustrando y terminaba no haciendo las cosas o bajoneándome o incluso dejando el proyecto de lado por muchísimas semanas o incluso meses. Y es algo que, hablando del bloqueo, hay que aceptar el bloqueo. Entender que la creatividad no es lineal. No se puede sostener todo el tiempo un mismo estado. No todos los días te levantás igual, Tal no cual. todos los días te levantás con el mismo humor. ¿Por qué te levantarías todos los días con la misma capacidad de crear? Y no castigarse, obviamente, en eso. También otra cosa que está bueno, si el bajón nos hace perder la motivación, es volver al inicio. No literalmente deshacer todo, no, eso no. Es recordar por qué empezamos ese proyecto, recordar por qué nos gustó esa idea, recordar qué es lo que conectó con nosotros en ese primer momento en donde dijimos voy a hacer esto. Porque muchas veces durante el proceso o cuando encontramos dificultades como las Sí. que mencionaste, terminamos poniéndonos trabas, terminamos girando la mirada hacia un lugar que no es el que nos hace avanzar. Entonces, conectar con esa primera motivación, con ese primer impulso, puede ser una ayuda para seguir, para no perder el camino, tener un faro y decir, yo quiero crear esto por este motivo, porque necesito transmitir esto, porque necesito sacar esto que tengo adentro, porque necesito expresar determinada cuestión o determinada opinión. Bueno, esas son formas de no abandonar un proyecto también. Sí, tal cual. El recordar por qué empezaste ese proyecto es algo que te va a sacar de ese bloqueo, de esa situación y va a volver a los orígenes de por qué creaste ese video, por qué empezaste a escribir, qué es lo que querés transmitir y se empieza a moldear todo nuevamente como para que vos puedas continuar y no quedarte estancado en eso. Bueno, mencionamos muchas cosas, espero que alguna de estas les sirva. Creo que al menos yo es todo lo que tengo para decir hoy. Sí, yo igual. Espero que el día de mañana, si se encuentran en una situación similar, puedan volver a este video, por lo que les pedimos que se suscriban si les gustó el contenido, que le den un like y que lo guarden en alguna playlist y que puedan volver a nosotros. Por lo que muchísimas gracias por escucharnos y nosotros lo dejamos hasta acá. Nos vemos en el siguiente. Ah, ¿hay siguiente? Ah, no sé.